A veces creemos que el arte nace del talento, como si los grandes escultores del pasado fueran seres tocados por alguna chispa divina que los hacía capaces de tallar en mármol algo más perfecto que la propia vida. Pero el arte no nace del talento solamente, nace de una forma de mirar el mundo, nace del dolor, de la duda, de la política, de la religión, de las guerras, de la filosofía, de las victorias y de los fracasos. Nace del deseo de dejar una huella, de no desaparecer para siempre. Grecia y Roma construyeron no solo templos, héroes y mitos, construyeron una manera de entender la belleza, el poder y el ser humano. Y en este viaje, que será largo, profundo y lleno de historias increíbles, vamos a descubrir cómo nació ese legado invisible que todavía hoy define lo que llamamos lo clásico. Un legado que respira, que nos habla, que nos mira desde las piedras, desde las ruinas, desde los museos, desde las ciudades modernas que sin saberlo copiaron sus ideas. Imaginemos por un momento caminar por las calles empedradas de Atenas al atardecer, con el Partenón erguido como un guardián eterno, o sentir el pulso de Roma bajo el sol abrasador, donde el Coliseo aún guarda ecos de rugidos lejanos. Este no es solo un relato histórico, es una invitación a sentir el pulso de la humanidad antigua. Prepárense para 30 minutos de inmersión en un mundo donde el mármol cobra vida, donde las piedras susurran secretos de dioses y mortales. Bienvenidos al nacimiento del arte clásico. Para comprender la historia del arte griego, primero tenemos que mirar el mundo en donde nació. Imagina miles de islas desperdigadas en un mar caprichoso, el Egeo, un laberinto azul donde cada ola podía traer aliados o enemigos. Cada isla, una identidad ferozmente defendida. Cada ciudad-estado, o polis, una rivalidad que ardía como fuego griego. Atenas, orgullosa de su pensamiento, donde en las plazas se debatía sobre la democracia naciente y Sócrates cuestionaba todo con su ironía afilada. Esparta, obsesionada con la fuerza, un ejército de guerreros espartanos que entrenaban desde niños para morir con honor en batallas como las Termópilas, donde 300 hombres detuvieron a un imperio persa. Corinto, próspera y ambiciosa, un puerto bullicioso donde mercaderes de todo el Mediterráneo intercambiaban sedas, especias y ideas. Tebas, estratégica, con sus murallas legendarias que, según Homero, solo los dioses podrían derribar. Era un mundo lleno de tensiones políticas, alianzas frágiles como el viento y guerras constantes. La guerra del Peloponeso, que devoró a Grecia por décadas, dejando ciudades en ruinas y almas en duelo. Pero también era un mundo donde los dioses eran parte de la vida cotidiana. Zeus podía lanzar tormentas sobre un ejército, su rayo no era mito, sino amenaza real en las plegarias de los soldados. Poseidón podía hundir una flota con un capricho, recordándonos la fragilidad humana ante el mar. Atenea podía inspirar a un escultor o a un guerrero, su búho símbolo de sabiduría que aún hoy nos mira desde monedas antiguas. Los mitos daban sentido a lo inexplicable. El diluvio de Deucalión explicaba por qué el mundo renacía de las aguas. La filosofía empezaba a cuestionar. Platón soñaba con formas ideales en su caverna, Aristóteles diseccionaba el alma humana, y el arte estaba justo en el medio de esas dos fuerzas, un puente entre lo divino y lo mortal, entre el caos del mar y el orden de la mente. Los primeros escultores griegos heredaron la tradición egipcia. Figuras rígidas, posturas frontales, sonrisas inexplicables que parecen eternas pero inertes, como guardianes de tumbas que no respiran. Kouroi y Korai, jóvenes eternos con pies juntos y miradas fijas, importados de las arenas del Nilo. Pero los griegos, casi sin quererlo, encendieron una revolución silenciosa. Adelantaron un pie, dieron a sus esculturas la posibilidad del movimiento. Ese pequeño gesto, un contraposto, lo llaman los expertos, cambió todo. Porque cuando una figura intenta moverse, deja de ser una estatua y se convierte en un ser posible, un eco de nosotros mismos, caminando por la Acrópolis. A partir de ahí, los artistas empiezan a estudiar el cuerpo humano con obsesión casi científica. Miran cómo se flexiona una rodilla en una carrera olímpica, cómo se gira la cadera en una danza ritual,
cómo se distribuye el peso en un cuerpo relajado bajo el sol de Delfos. Descubren que la belleza es equilibrio, que la armonía puede medirse con calibres y reglas, que las matemáticas, la proporción áurea, el número phi que i, pueden revelar la esencia del cuerpo, como si el universo mismo se reflejara en un torso desnudo. Surge entonces Policleto, un escultor de Argos en el siglo V y que no se conformó con crear obras bellas. Quiso entender por qué eran bellas. Escribió un tratado perdido en el tiempo, el Canon, donde explicaba proporciones, relaciones numéricas, tensiones, equilibrios. Para él, la belleza no era un misterio caprichoso de las musas, era una fórmula precisa, un blueprint divino. Su obra maestra, el Doríforo, el portador de lanza, se convirtió en la encarnación de ese ideal, un hombre joven, fuerte pero no exagerado como un atleta olímpico, sereno pero poderoso como un dios guerrero, equilibrado entre tensión y descanso, con el peso en una pierna y el brazo relajado. No sabemos dónde está el original, quizás perdido en alguna cantera olvidada, pero las copias romanas, como la del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, nos muestran lo que significó una declaración de perfección humana, una promesa de que el ser humano, si encontraba la medida justa, 7 cabezas de alto, hombros anchos pero no brutales, podía acercarse a lo divino. Imaginen tocar esa estatua, la piel de mármol casi cálida, los músculos que parecen latir bajo la superficie. Policleto no talló piedra, talló un sueño. Pero la historia griega no es solo armonía estática, también es emoción, drama, cambio violento. Después de que Alejandro Magno, ese joven rey macedonio con ojos de fuego, conquistara un imperio gigantesco, de Grecia a India, pasando por Egipto y Persia, mucho más grande de lo que Grecia jamás había imaginado, las fronteras del mundo se expandieron como un río desbordado. La cultura griega se mezcló con culturas orientales, egipcias, persas, elefantes de guerra, esfinges híbridas, dioses con cabezas de halcón. Y algo pasó. El arte empezó a sentir. Dejó de buscar la perfección fría y empezó a buscar emoción cruda, el latido del corazón humano. El helenismo fue un terremoto artístico, un período de 3 siglos donde las esculturas empezaron a llorar, a gritar, a luchar contra su destino inexorable. Los cuerpos ya no eran ideales simétricos, eran reales, complejos, desgarrados por la vida. Jóvenes amantes enredados en besos eternos, como el Efebo de Antiquicera, rescatado de un naufragio. Atletas en el clímax de la victoria, sudor en cada vena tallada. El Laocoonte es un ejemplo perfecto, una obra maestra del siglo I hallada en el Renacimiento. Un sacerdote troyano atrapado por serpientes enviadas por los dioses furiosos por su profecía, su rostro muestra una desesperación casi insoportable. Boca abierta en un grito mudo, ojos desorbitados por el terror. Sus músculos están tensos hasta el límite, venas hinchadas como cuerdas a punto de romperse. Sus hijos se aferran a él tratando de escapar, uno mordido en la cadera, el otro estrangulado en un abrazo mortal. Es una escena que parece congelar el momento exacto entre la vida y la muerte, un torbellino de sufrimiento que Virgilio describió en la Eneida. Durante siglos, esa escultura fue considerada el símbolo del sufrimiento humano universal. Miguel Ángel la admiraba tanto que estudió cada uno de sus pliegues, copiando esa torsión agonizante en sus propios escravos. La victoria de Samotracia, por su parte, no necesita cabeza para expresar poder puro. Representa a la diosa Nike descendiendo sobre la proa de un barco vencedor, alas desplegadas como un águila en vuelo. Sus ropas, aunque son de mármol frío, parecen empaparse con el viento del mar, pliegues que ondean como velas rasgadas por la tormenta. Fue encontrada en más de 100 fragmentos en la isla de Samotracia, y aún así transmite una sensación de gloria triunfal que atraviesa el tiempo. Colócala en la escalera del Louvre, y sientes que el viento te empuja hacia adelante, hacia la victoria o la ruina. Y entonces Roma entra en escena. Roma, que empezó como una pequeña ciudad entre 7 colinas pantanosas, un puñado de pastores y ladrones, y terminó conquistando medio mundo conocido,
desde Britania hasta el desierto sirio. Roma, que admiraba profundamente a los griegos. Capturados griegos cautivan a Roma, dijo Horacio, hasta el punto de copiar, coleccionar y reproducir sus esculturas en mármol y bronce, llenando villas de emperadores con doríforos y afroditas. Pero Roma tenía una visión distinta del arte. Para los griegos, el arte buscaba entender al ser humano en su esencia eterna. Para Roma, el arte debía servir al Estado, mostrar poder, convencer a las masas, manipular voluntades, inspirar obediencia ciega. Los romanos inventan el realismo político, un arte que no idealiza, sino que documenta. Mientras los griegos representaban cuerpos perfectos, atléticos y juveniles, los romanos querían mostrar arrugas profundas como surcos de arado, cicatrices de batallas ganadas, cansancio en los ojos de un veterano. Querían que un retrato hablara de la experiencia cruda, del sacrificio por la república, de la autoridad ganada en el campo de sangre. Un general romano con el rostro lleno de líneas profundas no era un hombre viejo y frágil. Era un héroe forjado en el fuego, un ciudadano dedicado a la res pública, alguien que había vivido lo suficiente y matado lo suficiente para guiar a otros. Piensen en los bustos de los veristas del siglo XI. Narices ganchudas, papadas temblorosas, todo para decir, este hombre es real, este hombre manda. Las estatuas de emperadores eran herramientas de propaganda maestra. El Augusto de Prima Porta, del siglo I, no es solo una representación del primer emperador, Octavio. Es un mensaje político cuidadosamente construido como una legión. El niño Cupido a sus pies lo conecta con Venus, su ancestro divina, recordando a todos que Augusto es más que hombre. La armadura decorada cuenta una victoria diplomática sobre los partos, no con sangre, sino con astucia. La postura erguida, serena, comunica autoridad divina, un pie adelantado como en el Doríforo, pero con el peso del mundo entero. Y lo más sorprendente, esa estatua estaba pintada con colores intensos, rojo en la capa, azul en el cielo, oro en el cabello. Nada de mármol blanco idealizado. El mundo romano era un mundo de colores vibrantes, casi chocantes para nuestros ojos. Columnas rojas como sangre, frisos verdes de cipreses, estatuas doradas que brillaban bajo el sol del foro. Pero si Grecia fue la maestra de la escultura, tallando el alma humana en piedra, Roma fue la dueña de la arquitectura, erigiendo el esqueleto del mundo. Su mayor arma secreta no fueron las legiones invencibles, fue el hormigón, una mezcla de cal, arena volcánica y agua que endurecía como la voluntad de un César. Gracias a él construyeron obras que desafiaron la gravedad y el tiempo. Acueductos como el de Segovia, que todavía hoy vierten agua cristalina desde las sierras. Puentes como el de Alcántara, que han sobrevivido 20 siglos de inundaciones y olvido. Termas gigantescas como las de Caracalla, que podían albergar a miles de personas en piscinas humeantes, gimnasios sudorosos y bibliotecas perfumadas con incienso. Foros que eran el centro político, social y económico de la ciudad, el Foro Romano, un laberinto de basílicas donde Cicerón arengaba al Senado. Mercaderes regateaban esclavos y augures leían entrañas de aves. El Panteón es una de las grandes maravillas de la historia humana, construido por Agripa y rehecho por Adriano en el 126 d.C. Su cúpula sigue siendo un desafío incluso para la arquitectura moderna. La más grande de hormigón no reforzado, 43 metros de diámetro, como un ojo gigante al cielo. Entrar al Panteón es entrar en un espacio que parece infinito, un vasto salón donde el eco de tus pasos te hace sentir pequeño ante los dioses. La luz que cae desde el óculo central, ese agujero perfecto en la cima, marca las horas, los días, las estaciones. En invierno, la lluvia entra como lágrimas divinas. En verano, un rayo de sol ilumina altares como un dedo de Júpiter. Ese rayo era un símbolo del poder divino del emperador, todo calculado con precisión geométrica para crear una experiencia casi espiritual, un templo a todos los dioses que unía lo pagano con lo eterno. El Coliseo también fue una proeza técnica, inaugurado en el 80 con 100 días de juegos sangrientos. Podía reunir a más de 50.000 personas,
más que muchos estadios modernos, en gradas de mármol y madera. Tenía un sistema de pasillos y rampas, el hypogeum, que permitía entrar y salir con rapidez, como un hormiguero eficiente. Contaba con un toldo gigante, el velarium, manejado por marineros de la flota egipcia para dar sombra al público abrasado. Era el corazón del entretenimiento romano, gladiadores, bestias africanas, naumaquias en arenas inundadas, pero también una herramienta de control sutil. Un pueblo entretenido con pan y circo es un pueblo manejable, distraído de revueltas. Los romanos sabían que la arquitectura no era solo construir edificios, era construir vida misma. Por eso crearon plazas públicas, foros, mercados, templos, teatros y anfiteatros que organizaban la experiencia de la ciudad como un cuerpo vivo. Cada espacio tenía un mensaje codificado. Cada edificio decía algo sobre el orden, la jerarquía, la identidad romana. Así como los griegos buscaban representar el cuerpo humano ideal en mármol, los romanos buscaban representar el orden social ideal en piedra y arco. El legado de ambos mundos es inmenso, un tapiz tejido con hilos de oro y sangre. Los griegos nos enseñaron la idea de armonía, de equilibrio, de proporción divina, el kalos kagatos, lo bello y lo bueno unidos. Nos enseñaron que la belleza tiene una estructura matemática y que el pensamiento racional puede guiar al arte, como un compás trazando el universo. Los romanos nos enseñaron que la arquitectura puede construir identidades colectivas, que el espacio público, un foro, un acueducto, puede moldear una sociedad entera, imponer ley y unidad en un imperio fracturado, que el arte puede ser político, emocional y simbólico a la vez, un arma tan afilada como una espada gladiatoria. Pero también nos dejaron curiosidades que transforman nuestra visión romántica del mundo antiguo, como grietas en un mármol pulido. Las esculturas griegas no eran blancas y puras como las imaginamos en museos. Estaban pintadas de colores intensos, rojos sanguíneos, azules lapislázuli, dorados relucientes, haciendo que un Apolo pareciera un dios vivo, casi psicodélico para nuestros ojos modernos. Los templos griegos, con sus frontones policromados, eran un festival visual, no ruinas grises. En Roma, la barba era un símbolo político calculado. Un emperador afeitado, como Trajano, representaba disciplina militar, juventud eterna. Uno barbudo, como Adriano, evocaba sabiduría filosófica, eco de los griegos. Muchos bustos romanos perforaban las pupilas con vidrio o piedra para crear un efecto de mirada viva, hipnótica, que te seguía por la villa. Julio César fue representado con arrugas exageradas en sus retratos para transmitir austeridad estoica, no vanidad. El Coliseo tenía ascensores de madera accionados por esclavos, jaulas subterráneas para leones, túneles secretos para sorpresas sangrientas. Las calles romanas, trazadas con una precisión que rivaliza con nuestros GPS, tenían cloacas que aún funcionan bajo Roma hoy. Todo esto nos revela algo profundo. El arte no es solo una expresión estética fugaz, es la memoria viva de una civilización. Es la forma en que un pueblo se mira a sí mismo en el espejo del tiempo y decide qué quiere dejarle al futuro. No solo templos, sino preguntas eternas. Grecia imaginó cómo debía ser el ser humano, libre, armónico, divino en su mortalidad. Roma imaginó cómo debía ser el mundo, ordenado, expansivo, eterno bajo el yugo del César. Juntos crearon un lenguaje visual que todavía seguimos usando, a veces sin darnos cuenta. En las columnas neoclásicas de la Casa Blanca, en los héroes musculosos de Hollywood, en las cúpulas de nuestras catedrales renacentistas. Cuando entramos en un museo, cuando vemos una película sobre héroes épicos, cuando observamos una estatua en una plaza o visitamos un edificio público con columnas dóricas y cúpulas perfectas, estamos viendo el eco de ese legado, un susurro del pasado que moldea nuestro presente. El arte griego y romano sigue vivo, no como un fósil polvoriento en vitrinas de museos, sino como un pulso subterráneo que late en el corazón de nuestra era. Respira en nosotros en cada curva audaz de un puente colgante que desafía ríos indomables,
recordándonos los acueductos romanos que domaron el agua con la misma tenacidad que un emperador doblegaba provincias rebeldes. En cada pliegue de una tela esculpida en mármol, que parece ondear con el viento de una tormenta lejana, vemos el eco de las túnicas helenísticas que capturaban el vuelo de Nike. La victoria alada que aún hoy inspira a atletas en estadios iluminados por focos eléctricos. Nos habla desde el pasado con voz clara y urgente, no en susurros tímidos, sino en truenos que resuenan en las plazas modernas, en el Partenón restaurado que vela por Atenas como un centinela eterno, o en el Coliseo que, bajo la luna romana, guarda los fantasmas de gladiadores cuya sangre abonó el suelo de nuestra democracia espectral. Y si lo escuchamos con atención, deteniéndonos ante una columna dórica en un edificio gubernamental, o trazando con el dedo el contraposto de un David renacentista que debe tanto a Policleto, nos cuenta una historia llena de interrogantes que no se resuelven fácilmente. Como un pueblo de marineros y filósofos soñó con cuerpos perfectos en medio de plagas y tiranos. ¿Por qué Roma, maestra del hormigón y la ley, prefirió retratar arrugas en lugar de auras divinas, eligiendo la verdad cruda del poder sobre la ilusión etérea? Una historia tejida de contradicciones, la serenidad del Doríforo contra el grito agonizante del Laocoonte, de grandeza que erigió imperios y de humanidad frágil que los vio desmoronarse en cenizas y olvido. Esta no es solo una crónica de cinceles y arcos, es una revelación de cómo se forjó una manera de entender la belleza, no como capricho efímero, sino como equilibrio cósmico, y el poder no como fuerza bruta, sino como orden invisible que sostiene sociedades enteras. Hoy, en un mundo de pantallas parpadeantes y algoritmos que dictan gustos, ese legado nos influye en formas sutiles y profundas. En el diseño de nuestros smartphones, curvos como torsos helenísticos, en las campañas políticas que emulan la propaganda augustea, en nuestras novelas gráficas, donde héroes musculosos descienden de Hércules y Aquiles. Nos invita a cuestionar: ¿qué huella dejaremos nosotros, herederos de musas y césares, en el mármol digital del mañana? ¿Seguiremos tallando armonía en medio del caos o permitiremos que el tiempo borre nuestras proporciones? Gracias por acompañarme en este viaje a través de islas azules y colinas eternas, donde el arte no muere, sino que se reinventa en cada mirada curiosa. Que las musas susurren ideas audaces en tus sueños y los césares te recuerden la fuerza de un legado bien construido. Hasta la próxima exploración, donde el pasado nos espere con nuevas ruinas por desenterrar.